¿Qué tal todos? Durante los próximos 15 minutos tengo el privilegio de hablarles sobre cómo crear una cultura de evangelización. Ahora lo he reducido a 5 puntos básicos. Y para ayudarnos a recordar todos esos puntos, comienzan con la letra P. Entonces tenemos oración, propósito, gente, proceso y persona. En primer lugar, la oración. En el momento en que hagamos de la misión lo más importante, el diablo pondrá un blanco en nuestras espaldas. En realidad, a él no le preocupan los pastores y los de la iglesia que valoran mantener o administrar el status quo. Porque verás, esas iglesias y pastores en realidad nos están ayudando a la causa. Pero cuando haces del evangelismo una prioridad, todo el ejército del infierno estará detrás de ti y de tu familia e iglesia. Según Efesios 6:12, nuestro mayor enemigo cayó del cielo, lo que significa que si nuestro enemigo vino del cielo, nuestras armas deben ser forjadas. En el cielo también. E.M. Bowen dijo que la falta de oración es la forma más alta de arrogancia y la justicia propia. Amigos, la mayor barrera para la difusión del evangelio no es la malvada inmoralidad del mundo, sino la indiferente autosuficiencia de la iglesia. Piensen en ello, realmente no tenemos que ayunar y orar para que nuestros ministerios tengan éxito, porque tenemos gurús de marketing y algoritmos de medios sociales y AI, y los mejores administradores y oradores inspiradores y predicadores. Y mira, todas esas cosas son grandes, pero cuando confiamos solo en la buena administración, obtenemos lo que solo la buena administración puede hacer. Y si confiamos solo en la buena predicación, obtenemos lo que solo la buena predicación puede hacer. Cuando confiamos solo en la tecnología, obtenemos lo que solo la tecnología puede hacer. Cuando confiamos solo en la buena música, obtenemos lo que solo la buena música puede hacer. Pero si empezáramos a confiar en la oración, obtendríamos un Dios todopoderoso. Saben, nunca olvidaré la primera reunión evangelística de lectura que hice como pastor en mi propia iglesia. Habíamos hecho todo el trabajo de preparación, habíamos orado, habíamos enviado los anuncios, y cuando llegó la noche de apertura, la iglesia estaba llena. Y sé que estás pensando, bueno, eso es genial. Bueno, no lo fue para mí esa noche porque estaba aterrorizada. Y recuerdo que pensé, ¿qué he hecho? ¿En qué demonios estaba pensando? Y no puedo ir delante de toda esta gente. No tengo nada que valga la pena decir. Me puse de rodillas en oración y recuerdo escuchar a Dios decir, tienes razón, pero no la tienes, pero yo sí, y te he elegido para que seas mi portavoz. Así que amén. Amigos, no hay nada como la evangelización para ponerte de rodillas en oración. La iglesia no se trata de mover la maquinaria de nuestros ministerios, se trata de mover la misión de Dios. Y necesitamos poder, no nuestro poder o fuerza de voluntad, sino el poder de Dios para hacerlo. Haz de la oración una prioridad. Practicándola, predicándola, utilizando la tecnología para facilitarla, nombrando un coordinador de oración, haciendo que los equipos de oración oren antes, durante y después del servicio que creó. Es decir, la vida de oración de la iglesia tiene que convertirse en algo más que simples reuniones de oración. De hecho, para hacer de la oración una prioridad, la mayoría de nuestras reuniones de oración probablemente necesiten un ajuste drástico. Tengo una idea. ¿Por qué no hacer de la reunión de oración una experiencia de adoración emocionante a la que la gente quiera venir en lugar de una simple lectura de libros? Porque para crear una cultura de evangelización, la oración tiene que ser una prioridad. Segundo punto, el propósito. El propósito de la iglesia y realmente de cada cristiano es la misión. Existimos para una cosa y es la evangelización. Ahora no estoy hablando de un estilo particular o preferencia de evangelismo. Estoy hablando de nuestro propósito, nuestro llamado. Cada persona ha sido llamada. Tenemos un llamado. Hemos sido llamados a ser y a hacer. Ahora el llamado a ser es el mismo para todos, pero el llamado a hacer es único para todos. Primero hablemos de la llamada a ser. Todos somos hijos de Dios, hechos a su imagen y llamados a construir su reino. Y para crear una cultura de evangelización, tenemos que recordar constantemente a la iglesia ese propósito, lanzando esa visión de evangelización. En cada sermón que predicamos, en cada junta de la iglesia, en cada junta escolar, en cada conversación que tenemos, con nuestro liderazgo siempre plantamos nuggets lanzando visión de misión. La mejor manera de lanzar una visión de la misión es el bautismo, lo que significa hacer llamamientos. Mira, si ganar almas no es una prioridad para nosotros, no será una prioridad para nadie más. Un sermón sin un llamamiento es solo información, pero no predicamos para obtener información, sino transformación. Sí, los llamamientos son para algo más que el bautismo, pero nunca para menos. Ahora bien, hay muchas maneras diferentes de apelar porque ninguna llega a todas las personas. Así que yo lo uso todo. Tarjetas de conexión, tarjetas de decisión, códigos QR, llamadas al altar. Apelo en mis oraciones
Les prometo que si apelan más, verán uno. Y cuantos más bautismos vea la gente, más recordarán el propósito de la iglesia. Celebren esos bautismos. Siempre celebramos las cosas que más valoramos. El cielo valora las almas y nosotros también deberíamos. Así que los bautismos no deberían estar en la periferia del servicio de adoración porque son el propósito principal del servicio de adoración. Y es por eso que sugiero fuertemente, no hagan sus bautismos al principio del servicio o temprano en el servicio. Háganlo justo antes del sermón. La mayoría de las iglesias y la mayoría de su gente lo hacen justo antes del sermón. Ahí es cuando usted debe tener su bautismo. Tal vez sería mejor cortar o acortar el servicio y tener su bautismo en ese momento principal. Y si usted no está dispuesto a hacer eso, entonces usted ha olvidado su propósito. Cuando alguien se decida por el bautismo, pídale el nombre y la dirección de las personas a las que quiere que enviemos una invitación. Pídele a un miembro jubilado que se encargue del proyecto provisto de invitaciones de alta calidad y franqueo. Amigos, nada engendra el bautismo como el bautismo. Todo sermón debe ser evangelizador. Utilizar un lenguaje inclusivo. Aplique el evangelio a temas relevantes, respondiendo a las preguntas que la gente se hace, dando esperanza a la gente. Tener siempre a los que no van a la iglesia y a los que van a la iglesia. No adventistas y adventistas en mente. No se debe predicar ningún sermón que no sea evangelístico. Y no solo el sermón, sino todo el servicio. Empiece a evaluar, editar y eliminar las partes de su servicio que no tengan que ver con la misión. Nuestros programas deben reflejar nuestro propósito, no son nuestro propósito. Pero no solo queremos proyectar una visión de evangelización corporativamente, sino individualmente. Así que nuestro propósito no es solo una llamada a ser, es una llamada a hacer. Como dije, nuestro llamado a ser es el mismo para todos, pero el llamado a hacer es único para cada uno. Así que uno de los errores que creo que hemos cometido al proyectar una visión del evangelismo es que hemos hecho que la gente sienta y piense que solo hay una manera de evangelizar. Romanos 12, del 4 al 6 dice, así como nuestros cuerpos tienen muchas partes y cada parte tiene una función especial, así es con el cuerpo de Cristo. Somos muchas partes de un solo cuerpo y todos nos pertenecemos mutuamente. En su gracia, Dios nos ha dado diferentes dones para hacer bien ciertas cosas. No todo el mundo está llamado a predicar una serie evangelística, pero todos estamos llamados a apoyar y facilitar la evangelización de la manera única en que Dios nos ha dotado. Así que ya sea evangelismo público, personal, de amistad, alcance comunitario, lo que sea, todos son importantes. Se necesita una diversidad de formas para llegar a una diversidad de personas. Es por eso que cuando alguien viene a mí con una buena idea para un ministerio que quieren iniciar, no tengo que pensar en ello, no tengo que llevarla al comité. Yo digo sí, facilítale a la gente que forme parte de la misión, ayuda a la gente a identificar sus dones. Y cuando alinees las pasiones de la gente con su propósito, nunca más tendrás que empujarles a hacer evangelismo. Nuestro propósito individual, nuestro llamado a hacer es usar nuestros dones y recursos únicos para contribuir a la misión general de Dios. No es algo que hacemos además de nuestra vida diaria, es algo que hacemos a lo largo de nuestra vida diaria. Ayude a los miembros a ver esto. Para crear una cultura de evangelización, tenemos que recordar a la gente, tanto individual como corporativamente, del propósito. Lo que nos lleva al tercer punto, las personas. Nuestro propósito son las personas. Estamos en el negocio de las personas, no en el negocio de los programas o las preferencias. Estamos en el negocio de las personas. En el libro más vendido del New York Times, Culture Codes, Secrets of Highly Successful Groups, Daniel Coyle y su equipo investigaron cientos de equipos de éxito creciente. Y la cualidad número uno que todos ellos tenían era que construyen seguridad. Si queremos llegar a la gente, tenemos que crear un lugar seguro para que la gente venga. No solo algunas personas. O la gente que peca como tú, sino toda la gente. Jesús dijo, haced discípulos a todas las personas. Las iglesias reflejan la diversidad de la comunidad a la que sirven generacionalmente, de género, racialmente, el tipo y la diversidad de problemas. Cuando reflejamos eso, damos a la gente el poder de identificación. Pregúntate a ti mismo, ¿tienes adultos jóvenes en la junta de tu iglesia? ¿Tiene una variedad de personas dirigiendo el servicio de su iglesia? Otra parte importante de la seguridad de los edificios y de hacer de las personas una prioridad es la experiencia de los invitados. Según el grupo UNSTEP, la experiencia de los invitados es una de las áreas clave que distingue a las iglesias sanas en crecimiento. Siempre intento reunirme con mis lectores oralmente
para hablar de los principios de la hospitalidad y escuchar los elogios. Hablábamos de cómo podríamos hacer mejor nuestro trabajo, cómo podría ser más útil y ser más intencional. Aprendimos lo que les gusta a los visitantes y lo que no. A los visitantes no les gusta que los señalen delante de otras personas. Prefieren ser recibidos, generalmente de frente y personalmente. Cuando venían visitantes y los asientos eran limitados, hacíamos que nuestros diáconos fueran a buscarles un sitio. De hecho, ¿saben qué mejoraría la experiencia de los invitados? Simplemente pedir a los miembros que suban una fila. Eso es ver los asientos de atrás para nuestros visitantes. A los invitados que vienen por primera vez a menudo les gusta entrar y marcharse pronto. Deles la bienvenida, hágales saber lo que ocurre en la iglesia, pero no les presione en un sentido u otro. Deles tiempo. Entrene a sus diaconisas y diáconos sobre qué hacer cuando alguien inevitablemente trae carne a la comida de confraternidad. Etiquétala. Sírvala. Los pequeños cambios pueden producir grandes resultados. ¿Cómo da los siguientes pasos a los nuevos miembros? ¿Cómo consigue que la gente participe? ¿Tienes una clase para nuevos creyentes? ¿Cómo es tu camino de discipulado? ¿Cuál es su estrategia digital? Su sitio web es limpio y sencillo. ¿Y Facebook y las redes sociales? No basta con transmitir sus servicios. Tienes que interactuar con la gente. Transmitir tus servicios completos está bien, pero archiva solo el sermón. Si tu música y el resto de los servicios se microfonean bien y se hacen excepcionalmente bien, entonces públicalo, pero la mayoría no lo hacen. Recuerde, se trata de conocer y amar a la gente. Pastores, tenemos que ejemplificar esto. La iglesia solo puede elevarse tan alto como sus líderes, y si no damos prioridad a las personas, entonces ellos tampoco lo harán. Así que pase el rato en el vestíbulo con la gente. Céntrate en los nuevos creyentes, en los que no van a la iglesia y en los visitantes. No pierdas el tiempo comiendo en el almuerzo de confraternidad. Use ese tiempo para visitar a la gente. Conoce a los que menos conoces. Yo siempre iba y visitaba a la gente durante el almuerzo, no solo para ser amigable, sino para protegerlos y hacerlos sentir seguros. Mira, cuando trabajar con la gente tenemos que ser pacientes. Mira, ellos no cambian en nuestro horario, pero el horario de Dios. Dios puede haberte transformado o dado victoria sobre algo de una manera. Él puede hacerlo con alguien de una manera diferente. El bautismo no es una graduación, es una nueva creación. La síncopa es el trabajo de toda una vida. Es un proceso, que es nuestro cuarto punto. Crear una cultura de evangelización es un proceso de sembrar, cultivar y cosechar intencionadamente la comisión de Dios. Entonces, ¿cuáles son sus maneras sistemáticas de sembrar? ¿Tienen servicios comunitarios regulares? ¿Programas de estudio bíblico? ¿Celebran la recuperación? Esas son solo algunas maneras en que podemos sembrar semillas de compasión. Investiga las necesidades de tu zona y atiéndelas. ¿Cómo cultivas las relaciones? ¿Consigues que la gente se conecte? ¿Tienes raíces de vida? ¿Tienes un camino de discipulado? ¿Tienes un programa de mentores intencional? ¿Cómo cultivas sus relaciones con las personas en línea? ¿Qué oportunidades ofrece fuera del servicio del sábado para establecer relaciones? Y finalmente, ¿de qué maneras sistemáticas y regulares está cosechando el fruto correcto en su área? Cada sábado es una oportunidad de cosecha, cada conversación. ¿Cuántos eventos evangelísticos públicos tiene planeados para el próximo año? Tal vez usted no esté dotado en esa área, pues invite a alguien que sí lo esté. ¿Cómo estás entrenando a tus laicos? ¿En evangelismo para sellar decisiones? ¿Tiene una lista de interesados? ¿Tiene un sistema de visitas? Porque se toman más decisiones para el bautismo en la visitación que desde detrás del púlpito. Crear una cultura de evangelización no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso. El libro Culture Code dice que aunque las culturas exitosas pueden parecer mágicas, no lo son. La cultura es un conjunto de relaciones vivas que trabajan juntas hacia un objetivo compartido. Fíjate lo que dicen, no es algo que eres, es algo que haces. Demasiado a menudo, cuando escucho a la gente hablar sobre el crecimiento de la iglesia, dicen, bueno, primero vamos a ser saludables y luego vamos a evangelizar, pero eso no es posible. ¿Cómo se aprende a jugar al baloncesto? Jugando al baloncesto. Es imposible ponerse sano antes de hacer misión, porque es en la práctica de la misión cuando la iglesia empieza a ponerse sana. El hecho es que muchos de nuestros miembros no saben cómo interactuar con los no miembros, necesitan practicar. Hacer que la iglesia sea segura significa amar a los que son difíciles de amar a los que son diferentes. Eso no se consigue con la teoría, sino con la práctica. Cuando bautizamos a nuevas personas, aprendemos a amarlas.
Y no solo les enseñamos a ellos, sino que ellos nos enseñan a nosotros. Se crea un impulso de transformación. Amigos, es fácil llenar una iglesia con un montón de clones, pero si queremos una iglesia llena, con gente que funcione como Cristo, se necesita un proceso de evangelización. No te rindas cuando intentes algo y no funciona. Tienes que seguir intentándolo. Recuerda, es un proceso. Se trata de progreso, no de perfección. Así que deja de esperar por el programa perfecto, o el pastor perfecto, o el predicador perfecto, o el presidente perfecto, o el momento perfecto, y simplemente comienza. El perfeccionismo es el mayor enemigo del progreso. El perfeccionismo es una mentira que el enemigo susurra para evitar que comencemos o incluso que lo intentemos, y con demasiada frecuencia solo celebramos la perfección. Nuestras iglesias solo quieren celebrar después del milagro, después de que alguien ha ganado la batalla, pero es el trabajo de la iglesia ayudar a la gente a ganar la batalla. Jesse, el problema con el perfeccionismo es que todo depende del desempeño del perfeccionista. Pero esto es contrario al Evangelio, que dice que todo depende de la persona de Jesucristo. Y si no hacemos algo hasta que podamos hacerlo perfectamente, si no bautizamos a alguien hasta que sea un adventista perfecto, entonces nos hemos convertido en el héroe en vez de Jesús. La realidad básica del Evangelio es que Jesús es el héroe. Buen punto. La persona. El ingrediente más esencial para crear una cultura de evangelismo es tener claridad del Evangelio. Es saber qué es el Evangelio, qué es una historia. No es un libro de moralidad mezcolanza. Es una historia global, no de cómo podemos trabajar nuestro camino al cielo, sino de cómo Dios se abrió camino hasta nosotros en la persona de Cristo. Cristianismo es ante todo una relación, no una lista de reglas. Nos salva a quien conocemos, no lo que conocemos. Lo que sabemos es importante, pero solo en el contexto de a quien conocemos. Conocemos, porque no importa cuánto sepas, no te salvaremos. Mató a Cristo, conocía la Biblia mejor que cualquiera de nosotros. El diablo conoce la Biblia. Durante años, en mi lucha contra la adicción, sabía que era lo correcto, pero no podía hacerlo. La adicción era demasiado poderosa. Necesitaba un Salvador que entrara en mi situación, mi enfermedad, mi pecado, y me llevara a la salvación. Predicar por Jesús. ¿Jesus? Ya sabes, predicar las doctrinas, pero a través de la lente de Jesús. Y cuando predicamos la Biblia, la forma en que fue escrita, una gran historia de amor del amor de Dios por nosotros. Bueno, nuestra doctrina da la imagen más hermosa del carácter de Dios, es amor. Cada sermón debe comenzar con Cristo, terminar con Cristo, y todo lo que hay en medio debe ser Cristo. De lo contrario, no lo prediques. La gente debe salir de nuestras iglesias. No pensando en cómo voy a salvarme, sino con un Salvador así, ¿cómo voy a perderme? La gente debería salir de nuestras iglesias con más esperanza que cuando llegaron a ellas. Estoy cansado de escuchar sermones. Sermones sin Cristo, contemplaciones teológicas aburridas. Denme un respiro y denme a Jesús. Por favor, señalemos a la gente, a la persona. Una cultura sana de evangelización hace de la oración una prioridad, conoce su propósito, es gente propicia. Es un proceso, no un acontecimiento. Y todo lo que hacemos y decimos debe apuntar a la gente hacia la persona de Jesús. Y amigos, si sabemos eso, desarrollaremos una cultura de evangelismo.